En la clase de hoy se van a explicar los cambios en las unidades de medida, tanto en la variable y, es decir, la variable dependiente explicada o regresando, ¿vale? Y también en la variable explicativa, es decir, en los regresores del modelo, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos a estimar un modelo de regresión lineal simple, ¿vale? Donde vamos a estimar el salario en euros, ¿vale? En función de la experiencia que estará en años. Entonces, aprovechando que queremos estimar un modelo de regresión lineal simple, ¿vale? Podemos hacer un recordatorio de cómo se estimaban los parámetros del modelo. El beta cero, es decir, la ordenada en el origen, se calcula así. Es la media de la y, en este caso la media del salario, menos la media de x, es decir, la media de los años de experiencia, por beta 1. ¿Vale? Por tanto, para calcular beta cero, necesito tener beta 1. Beta 1 se calcula como la covarianza entre x e y partido por la varianza de x. Por tanto, aquí voy a calcular la media de y, es decir, del salario en años, en euros. Voy a calcular la media de los años de experiencia, la covarianza entre x e y, es decir, entre el salario y la experiencia, así como la varianza de los años de experiencia. Por tanto, el promedio del salario resulta de 15.000 euros. El promedio de los años de experiencia resulta de 10. La covarianza entre el salario en euros y los años de experiencia es de 11.666. ¿Vale? Como es positiva, lo que esto indica es que a más años de experiencia, más salario. ¿Vale? Por lo tanto, necesariamente beta 1 nos va a resultar positiva. Y en cuanto a la varianza de los años de experiencia, 11,66. Por tanto, beta 1 es dividir la covarianza entre la varianza y beta 0 es la media de y menos beta 1, que ya lo tengo calculado, por la media de x. Por tanto, mi modelo, ¿vale? Es que el salario en euros es igual a 5.000 más 1.000 por experiencia. Este es mi modelo cuando yo estimo el salario en euros y la experiencia en años. Entonces, ¿qué ocurre si en lugar de estimar el salario en euros y la experiencia en años, yo estimo el salario en céntimos y la experiencia en años? Por tanto, ha habido un cambio en las unidades de medida de la variable dependiente de nuestra y. Entonces, sabemos que un euro es igual a 100 céntimos. Por tanto, mi variable que antes estaba en euros, si yo la transformo a céntimos, simplemente he de multiplicar la primera columna por 100. Entonces me quedará mi salario en céntimos. Entonces, yo ahora quiero estimar el salario en céntimos igual a beta 0 más beta 1 por la experiencia en años. Es decir, la X no cambia de unidades de medida. Entonces, la fórmula para encontrar el beta 0 y el beta 1 es la misma, exactamente la misma. ¿Vale? Por tanto, yo necesito la media del salario en céntimos, la media de los años de experiencia, la covarianza entre x e y, así como la varianza de x. Como la x no ha variado, porque está en años, voy a poder copiar estos mismos valores, ¿vale? La varianza no ha cambiado y necesariamente la media de los años de experiencia tampoco.
la media del salario en céntimos sí que habrá cambiado, porque de estar en euros a estar en céntimos, pues necesariamente ha cambiado. Y la covarianza también habrá cambiado, dado que es un valor que depende de las unidades de medida, ¿vale? Por tanto, en este caso, beta 0, hemos dicho que era la media de y menos la media de x por beta 1, y que beta 1 es la covarianza entre x e y partido la varianza de x. Covarianza partido por la varianza, ahora me da 100.000 euros, mientras que el beta 0 me queda la media de el salario en céntimos menos la media de los años de experiencia 10 por beta 1, que ya lo tengo calculado. Por tanto, lo que estamos viendo respecto al resultado anterior es que estamos multiplicando todo por 100. Es decir, el nuevo valor de beta 0 es igual al antiguo por 100. Y el nuevo valor de beta 0, perdón, de beta 1, es el antiguo por 100. En el primer modelo, si yo hago la predicción para alguien con 5 años de experiencia, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería 5.000, es decir, el beta 0, más 1.000 por sus 5 años de experiencia. 10.000 euros. ¿Vale? La predicción es de 10.000 euros. Si yo ahora me hago la misma predicción, es decir, ¿cuál es el salario predicho en céntimos para alguien que tiene 5 años de experiencia? Debo sumar el beta 0 más el beta 1 por sus 5 años de experiencia. Entonces ahora el resultado ya no lo tengo en euros, lo tengo en céntimos, ¿vale? Pero yo sé que es lo mismo 10.000 euros que 1.000.000 de céntimos. Entonces, como 10.000 euros equivale a 1.000.000 de céntimos, la respuesta es la misma, esencia. ¿Vale? Por tanto, cuando hay un cambio en las unidades de medida que afecta a la variable y, quedan afectados tanto beta 0 como beta 1. ¿Vale? Es decir, el cambio en las unidades de medida de la variable dependiente afecta tanto a beta 0 como a beta 1. Si he multiplicado la i por 100, el nuevo beta será el antiguo por 100. ¿Vale? Tanto beta 0 como beta 1. Es decir, afecta tanto a la ordenada del origen, es decir, el intercepto, como a la pendiente del modelo. ¿Vale? Es decir, el valor que toma el beta 1. Entonces, y ahora nos podemos preguntar, ¿y qué ocurre si únicamente cambio las unidades de medida de la variable independiente? Es decir, dejo el salario en euros como en el primer modelo, pero en vez de usar la experiencia en años, utilizo la experiencia en meses. Entonces, sabemos que un año tiene 12 meses. Por tanto, con una regla de 3, ¿no? Es fácil saber que 5 años, pues 5 por 12, 60. 7 por 12, 84. Y así sucesivamente. Entonces, ahora queremos estimar el salario en euros en función de beta 0 más beta 1 por la experiencia en meses.
¿no? Y también deberemos de responder a esta pregunta. Pero ahora en vez de preguntarnos por la predicción para alguien con 5 años de experiencia, si sabemos que 5 años equivale a 60 meses de experiencia, yo esto ya no me lo voy a preguntar, sino que me voy a preguntar la predicción para alguien con 60 meses de experiencia. Para alguien con 60 meses de experiencia. Entonces, igual que antes, sabemos que beta 0 va a ser igual a la media de i menos la media de x por beta 1. Y sabemos que beta 1 es la covarianza entre x y partido la varianza de x. Como uso el salario en euros, los valores que yo había calculado para la media de i me siguen valiendo. Por tanto, media de i, media x, covarianza entre x e y varianza de x. La media de i habíamos visto que valía 15.000 euros. La media de los meses de experiencia es 120. ¿Por qué? Yo antes tenía que la media de los años en experiencia era 10. Entonces, 10 por 12 meses de experiencia te queda 120. La covarianza también va a variar, ¿no? Porque es un estadístico que depende de las unidades de medida, cuando se ve afectado. Y finalmente la varianza de x también resulta nueva. Entonces, beta 1 es la covarianza partido por la varianza de x y beta 0 es la media de y menos la media de x por beta 1. Entonces, si yo hago la predicción por los años de experiencia, lo que tengo que hacer es sustituir. ¿Cuál es la predicción para alguien con 60 meses de experiencia? 5.000 más 83,33 por 60. 10.000 euros, ¿no? Entonces, las respuestas son equivalentes. Entonces, si os fijáis, este 5.000 es el mismo 5.000 del primer modelo. Y solo ha cambiado el valor del beta 1. En el primer modelo era 1.000 y ahora es 83,33. ¿Vale? Por tanto, la conclusión de este modelo es que un cambio en las unidades de medida en la variable independiente, en las x, ¿vale? Solo afecta al valor del pendiente, ¿vale? Solo afecta a beta 1. Es decir, el beta 0 permanece inalterado. ¿Cuál es el cambio de beta 1? El nuevo valor de beta 1 es el antiguo entre 12. Es decir, yo antes tenía 1.000. Pues para pasar de 1.000 a 83,33 he tenido que dividir entre 12. Es decir, si dividís 1.000 entre 12, os queda este valor. Por tanto, lo que estáis viendo es que una variable que la habéis multiplicado por 12, porque de 5 años pasas a 60 meses, 5 por 12, 60, ahora el nuevo valor del beta 1 se construye dividiendo. Por tanto, si multiplico mi variable x por 12, el nuevo beta será el antiguo entre 12, partido 12. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dividido? Si hubiese dividido mi variable x entre 12, el nuevo valor de beta
1 sería el antiguo multiplicado por 12. Por tanto, hay esas dos opciones. Si primero lo multiplico, el resultante será el dividido, y si primero divido, el nuevo resultante será multiplicado por 12.